a los más importantes que hoy están en el Ateneo, que son los maestros y las maestras, sobre todo los que han sufrido recortes y están en peligro de ser excluidos del sistema. En segundo lugar, a todos los colaboradores de esta revista, de este monográfico, por eso que hemos reservado las primeras filas precisamente para ellos. Les agradezco enormemente su participación en el Ateneo de esta manera, en esta revista que hoy presentamos. Y en fin, en general a todos los que habéis venido vais a pasar un poco de incomodidad, de pie no hay sitio para tanta gente, pero esto demuestra el gran interés que hay por la presentación de la revista y sobre todo porque la persona que nos acompaña hoy, nuestro invitado especial, don Federico Mayor Zaragoza, pues ha hecho un gran esfuerzo por venir desde Madrid de forma que se sepa generosa y altruista, sabiendo que mañana además se va para París. Muchas gracias, don Federico, muchas gracias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. El modelo de cultura declarado por la UNESCO en 1982 en México es precisamente la esencia del Ateneo de Málaga. Hoy en nuestra tribuna, don Federico Mayor Zaragoza es director general de la UNESCO. Según la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, la LOMCE es la ley más importante de la legislatura y una de las reformas fundamentales del Ejecutivo. Sale esta ley, la séptima reforma educativa de la democracia, desde la mayoría absoluta del partido gobernante, pero sin un mínimo consenso que garantice continuidad en el futuro, y unos recortes que sin duda crearán graves dificultades, sobre todo a quienes sufren la exclusión social. No obstante, dicen que el principal objetivo de la ley es corregir el fracaso escolar de la LOMCE. Para empezar a corregirlo, 20.000 docentes menos en la escuela pública. El criterio de excelencia selectiva se impone al de igualdad de oportunidades y el poder eclesial aumenta en las aulas. Ante esta situación, el Ateneo asume su responsabilidad como espacio crítico de reflexión, elevando el debate político y social al nivel intelectual. Entendemos que ahora y siempre la cultura debe ser una incómoda inquietud que conmueva conciencia, sobre todo cuando se agrede a su pilar fundamental, la educación. Miguel Ángel Santos, por eso he empezado saludándolo porque se le iba a hacer alusión a él, escribió hace unos días en su blog, en la Darbe, un estupendo artículo, como todos los que escribe, en el que citaba la metáfora de Manuel Vicent sobre el tesoro de la cultura. Ese tesoro que no será detectado por ningún escáner, cruzará libremente la aduana y frontera, y tampoco ningún pirata lo podrá nunca arrebatar, decía Manuel Vicent. En otro párrafo continuaba: las medidas que un gobierno adopte contra el derecho de los estudiantes a realizar sus sueños por falta de medios, recortes en la educación, privilegios de clase, fanatismo religioso, serán equivalentes a las acciones brutales de aquellos corsarios que asaltaban las rutas de los navegantes intrépidos, los expoliaban y luego los arrojaban al mar. Oportunísimo artículo, oportunísima cita el sábado pasado en el periódico donde escribe. La educación es un largo y curvo camino. Es el enunciado del monográfico de la revista Ateneo del Nuevo Siglo que Ángel Pérez ha editado y coordinado desde la vocalía de Educación del Ateneo. Ángel, a la derecha, es un investigador de la educación, poseedor de la Cruz de Encomienda de Alfonso Díaz el Sabio al Mérito Docente y Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa por su trabajo apasionante en la pedagogía más comprometida con la igualdad, con las emociones que actúan como un timón para orientar el aprendizaje y con la estimulación y orientación de los estudiantes sin exclusión. Y junto a Ángel, hoy en primera fila, Encarna Soto, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, comprometida con la escuela pública y en la renovación de este nuevo Ateneo como vocal de educación. Gracias, Encarna, por el trabajo que haces. Gracias también, se lo agradecemos a los servicios de publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, el CEDMA, sin los que esta revista no se hubiera imprimido. Y gracias a quienes habéis contribuido al debate con vuestros artículos en este monográfico
que al finalizar el acto se entregará a los asistentes que estén de pie. Los que están sentados ya no tienen. Se entregará en la oficina del Ateneo bajando la escalera. La línea de comunicación del Ateneo, cuya competencia es de Juan Ceile, a mi izquierda, es pionera en forma y estilo. La calidad de nuestra revista Ateneo del Nuevo Siglo, que él dirige desde hace 4 años, y antes Luciano González, aquí con nosotros también, es felicitada como una de las publicaciones más interesantes en el ámbito de la cultura nacional e internacional. En su artículo, y termino, de presentación de este número, se pregunta Juan: ¿quién educa? Educan los cuentos de la abuela, los boleros y la copla de los lavaderos, los vertidos verbales del ojo patio. ¿Quién educa? El ejemplo. Tiene la palabra Juan Ceile. Buenas noches. Con el número 17 de ANS, Ateneo del Nuevo Siglo, esta revista, digamos, remata o cierra este cuatrienio que ha sido intenso, de debate, también controvertido en el órgano de dirección del Ateneo, en la Junta Directiva, y ha supuesto una importante renovación en los postulados del Ateneo, tanto en su personalidad pública como en los atributos de comunicación. Con el propósito de actualizar el Ateneo, de mantenerlo próximo a los ciudadanos, abierto, plural, participativo, crítico y controvertido. Creemos que esa es nuestra obligación y a ello hemos trabajado. Hemos atendido sensible a los aconteceres y sentimientos de la ciudadanía, hemos atendido a la cultura, a propósito de la candidatura de Málaga a la capitalidad cultural, al medio ambiente, a propósito del Año Internacional de la Biosfera, a la economía, parece obvio hacer referencia al tema, el pensamiento, en la figura de Nietzsche, el pensamiento intempestivo, urbanismo y arquitectura, y ahora educación. Además de educación, que es un poliedro riquísimo y plural, interesantísimo, que darán cuenta mis ilustres compañeros de mesa, yo voy a reseñar brevemente otras secciones que también mantiene la revista. Artimentos recoge un interesante artículo de Antonio Abad, que se titula El collage en la obra de Stefan von Rijswijk, y que, a propósito de este análisis que hace de la obra, interesante obra que durante 40 años, aunque con cierta digamos, entrada y salida en la actividad del collage en Stefan, es de un recorrido interesante y un aspecto quizás no demasiado conocido en la obra de Stefan. Antonio lo valora o lo sitúa como un neodadaísmo. Ciertamente parece a veces que sus configuraciones son como inocentes. Él empieza a elegir toda la galaxia de elementos, de instrumentos, de historia, de tiempo, y parece que configura inocentemente un gran collage lleno de contenido, de semántica riquísima. Y bueno, decir que es inocente o que no tiene intención Stefan parece una broma, porque efectivamente su sarcasmo, su ironía, su sentido ácido, pero yo creo que establece una danza vital y contemporánea de todo lo que acontece. Lo que pasa es que intuitivamente este hombre tiene un alcance más allá de lo que cualquier humano podría considerar, ¿no? Toma en parte de un collage, toma la figura de Picasso y dice Antonio, donde las dan las tomas. Si Picasso fue el creador del collage y él también hizo sus desmanes, cae en manos de Stefan y Stefan da buena cuenta también de él. Cuando estábamos ilustrando la revista, el artículo de Antonio Abad, recurrimos a hacer una selección de obras de Stefan y curiosamente empezamos a acercarnos a él y a propósito de su colaboración hemos extendido las ilustraciones a toda la parte esencialmente del monográfico de educación, con lo cual la obra de Stefan también adquiere una nueva dimensión inusitada, sobre todo en la portada. Parece que aquí la polisemia es riquísima, nos pone en una sugerencia muy interesante. En fin, yo celebro el artículo de Antonio y la colaboración suya para poder acceder a la obra de Stefan, que también nos ha venido para ilustrar la revista.
En la sección de trépanos, que normalmente la dedicamos a la literatura, en esta ocasión le hacemos un homenaje a la figura de Manuel Andújar a propósito del centenario de su nacimiento. 4 escritores participan en este homenaje haciendo una semblanza de su obra y de su vida, que son Francisco Morales Lomas, Alberto Toré, Antonio García Velasco y Rafael Ávila. Manuel Andújar es un narrador, dramaturgo, poeta, ensayista y uno de los intelectuales que alcanzó mayor prestigio en los españoles del exilio. Se reclama para él más reconocimiento, más atención. Plantea uno de los autores que se hace necesaria la reivindicación de Andújar como humanista solidario por su preocupación ética, por su quehacer polifacético en pro de la cultura. El nombre de la rosa es una sección reservada habitualmente a temas también controvertidos. En esta ocasión recoge 3, 4, 5 y 6 del capítulo 3 de una novela inédita que a título póstumo nos hace llegar Rafael Ballestero. El autor, Francisco Ballestero, escribe sobre el conflicto entre la ciencia histórica y el dogma cristiano. Yo creo que es una obra eficiente por la pulcritud con que está escrita, la economía, la claridad, y porque nos permite acercarnos a un tema ya histórico, claro, y secular, pero también de absoluta vigencia, ¿no? La tesis en la que se basa es la tesis escatológica, de alguna manera la figura de un predicador que predica la inminencia del fin del mundo. Entonces, dice el autor aquí en su capítulo de conclusiones, me parece algo interesante: si queremos conocer el mensaje auténtico de Jesús, hay que excluir de su predicación la doctrina de un ser divino, preexistente y encarnado, la noción de una muerte expiatoria y de una inmolación del Hijo unigénito para reconciliarnos con el Padre, como hay que excluir también, si esta interpretación es correcta, la fundación de los sacramentos y sobre todo la institución de la Iglesia, porque ¿qué sentido tendría crear instituciones en una sociedad cuya existencia toca a su fin? En fin, me parece un artículo encomiable, escrito con muchísimo rigor, una investigación muy jugosa y que interesa a cualquier intelectual o cualquier ciudadano en su conocimiento. La sección que suele cerrar la revista, Barco de Extrarradio, la solemos dejar para temas de memoria, de arqueología, barrios perdidos. En este caso se nos acercó un Jesús Asensi Díaz, un profesor ya jubilado, que ha deambulado por las tierras por ahí con una carga de documentación, bibliografía, enseres de la enseñanza y de la educación, y nos plantea aquí la creación de un museo para la educación para Málaga. Según él, con todo el material, el bagaje que tiene y demás, se convertiría en el Museo de la Memoria Histórica de la Educación en Andalucía. Bien, no he mencionado a Pepe Sánchez Ponce, que siempre está ahí con su cámara trayéndonos jugosas crónicas gráficas de la ciudad. Está haciendo una colección que se llama Las paredes hablan, recogiendo todos los grafitos de la ciudad, y en este caso hemos incluido uno que ya habréis visto, ya tenéis la revista, Qué violenta es la esperanza. Normalmente incluimos una plaqueta de un poeta. En este caso recogemos la de Nacho Albert Bordallo, se titula El marino aterrado, y es el poemario que ganó el último premio de poesía en el certamen de Ateneo Universidad. Me gusta cerrar leyendo un fragmento de uno de sus poemas. En la cornamusa del llanto atraca la vacilación. Sinónimo de Nereida es el desflecado retal que pende de un garfio. En cofres rebosantes de ídolos aguardan restos de vísceras, Berlín de remotas justas y mapas sin tesoro. La imagen que proyecto ahora tiene trazas de jeroglíficos, desgajado e hirsuto sacramento. Y yo me pregunto, ¿quién soy y qué función desempeño en arenas sembradas de náufragos? Cuando haya en el fondo mi sombra, me cubriré de azul eléctrico y arderé despacio, pacífico. No he hecho mención a nuestra amiga la calabaza porque tenemos costumbre, cada vez que se presenta una revista, hacer un homenaje al fruto de la tierra. En este caso pensamos que era oportuno esta cucurbitácea hermosa y pacífica y saludable. Y también
recuperarla un poco de la fiesta de Halloween, con la que yo no estoy muy de acuerdo. También tiene que ver con los calabazas que hemos de darle a aquellos que están haciendo tanto daño a la educación. Nada más, muchas gracias. Muy buenas noches. Desearía comenzar dando las gracias sinceras y efusivas a todas las autoras y autores y colectivos que de forma desinteresada han apoyado, han enriquecido y han dignificado este monográfico sobre educación pública. Lo hemos titulado de varias maneras. En el fondo es la educación pública entre el acoso de los mercados y el desafío de la era digital. Honestamente creo que sus aportaciones están saturadas de análisis rigurosos, de matices muy sugerentes y de propuestas esperanzadoras. En primer lugar, las gracias al Ateneo de Málaga por proponer esta iniciativa. Gracias a Diego y a Juan por la confianza que han mostrado en nosotros. En especial a Encarna, vocal de educación, que ha coordinado conmigo este proyecto. Y en segundo lugar voy a citar a todos los autores y autoras. Federico Mayor Zaragoza, con Libres y Responsables. Juan Carlos Tedesco, es ministro de Educación de Argentina, con Educación Pública y Crisis Económica. Diego Rodríguez Vargas, nuestro presidente, otra vez la educación, siempre la educación. Adelaida de la Calle Martín, nuestra rectora, a propósito de la reforma universitaria. Juan Francisco Murillo, decano de la Facultad de Educación, y Miguel Sola Fernández, el secretario de la misma. La universidad hoy, resistencia y esperanza. El que os habla, la transformación de la universidad en tiempos de austeridad. Patricia Albaluque, nuestra delegada, la crisis como coartada para la involución educativa. José Jimeno Sacristán, catedrático de la Universidad de Valencia, la educación pública, patrimonio ético y cultural de la humanidad. Jaume Carbonell es director de la revista Cuadernos de Pedagogía. Notas para el debate sobre la escuela pública. Miguel López Melero, ahora vienen un conjunto de profesores y profesoras de la Facultad de Educación. Miguel López Melero, la educación pública, un bien básico, necesario y universal. Ignacio Rivas Flores, el paso del cangrejo en el baile de las reformas, lonceando la educación pública. Miguel Ángel Santos Guerra, las feromonas de la manzana, el valor educativo de la dirección escolar. Nieves Blanco García, hacer existir otro sentido de la educación. Pilar Trigueros Vilreales, es presidenta de CODAPA, otra educación es posible. El colectivo de maestros y maestras del Colegio Nuestra Señora de Gracia, la ilusión de vivir y crecer en compañía. El colectivo de docentes de la Sarquía, la renovación pedagógica en la comarca de la Sarquía, pasado, presente y futuro que hacen escuela. Y el Colegio María de la O, cuánto vivido y tanto por hacer. Una escuela distinta en un barrio distinto, Los Asperones. Bueno, el monográfico ofrece un abanico de posiciones, de teorías y de prácticas muy distintas, que abordan diferentes alternativas ante el acoso de los mercados y el desafío de la sociedad digital. Respecto al primer término del monográfico, el acoso de los mercados, varias aportaciones inciden en denunciar la situación de este acoso, o mejor, de los grupos de poder que dominan la economía global y financiera actual, al estado de bienestar, a los servicios públicos en general y al sistema educativo en particular. Llevamos ya varios años conviviendo con un capitalismo desbocado, que no acepta regulaciones. Nos encontramos en medio de la tormenta, de la transición, a un pasaje distinto del capitalismo, el fin del llamado estado de bienestar y del espíritu del 45 que nació después de la Segunda Guerra Mundial. La crisis artificial e interesada, los recortes y las reformas ideológicas pretenden facilitar el traspaso de la riqueza colectiva, de los derechos sociales conquistados históricamente con mucho sacrificio, en sanidad, en educación, en pensiones, en vivienda, en justicia, en seguridad social, en igualdad, en atención a la dependencia, a manos privadas, a manos de la atención, a manos de la especulación financiera. Estamos ante un retroceso histórico sin precedentes. Las políticas económicas de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional en España están haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, arrojando a la juventud mejor preparada
al paro y al estilo laboral. Como diría Rosa Luxemburgo, son políticas y leyes que aseguran la culpabilidad de las sardinas y la impunidad de los tiburones. Este cambio ideológico tan sustancial como descarado requiere quebrar la autonomía de los ciudadanos mediante la imposición del miedo colectivo y la anulación de la capacidad de pensar, de proponer y de actuar. Por ello, una pieza clave de este proceso en España es la contrarreforma educativa del Partido Conservador, defendida sin pudor ni vergüenza por un ministro al que ya no le caben más despropósitos. ¡Qué ignorancia más arrogante! Pretende imponer a las nuevas generaciones, negando el mismo concepto de educación, incompatible con cualquier adoctrinamiento, una única forma de ver la vida, el conocimiento, la cultura y las relaciones humanas conforme al pensamiento único del modelo neoliberal neoconservador, que hunde sus raíces en los planteamientos que desarrollaron Thatcher, Reagan y Bush desde los años 80, aderezados aquí y ahora con la singularidad del nacionalcatolicismo propio de nuestras tierras. La recuperación de las reválidas, la repetición de curso, la inscripción prematura de los aprendices a itinerarios en la práctica irreversibles, legitimar la segregación por sexos, la desaparición de educación para la ciudadanía, la introducción de la asignatura de religión y su consideración de computable en el expediente académico, el desprecio por el desarrollo profesional de los docentes, así como la política de recortes, masificación, reducción de plantillas, incremento del coste de las matrículas, disminución de las becas, entre otras medidas, suponen políticas educativas desacreditadas por la investigación y abandonadas en la mayoría de los países desarrollados, por incrementar precisamente lo que pretenden o dicen que pretenden subsanar: la desigualdad, el abandono prematuro y el fracaso escolar. Solo parecen motivadas por el propósito de desacreditar la enseñanza pública para abrir las puertas de par en par a la privatización del sistema educativo. Ahora bien, el monográfico no se queda en la crítica. Diferentes aportaciones destacan de manera positiva, incluso optimista, los siguientes desafíos y posibilidades a los que se enfrenta el sistema educativo español y suponen una llamada decidida al compromiso de todos los implicados para mejorar y para transformar nuestro sistema educativo público. En primer lugar, la necesidad de recuperar la tradición progresista en educación, que siempre ha defendido la formación completa del ser humano, superando el dualismo maniqueo cuerpo, mente, razón, emociones, ciencias, letras, técnicas, artes, así como la tendencia a formar parcelas segregadas y fragmentarias del sujeto, que le hacen infeliz, vulnerable y dependiente. En segundo lugar, una apuesta decidida por la enseñanza personalizada, lo que implica la transición de un modelo de talla única, propio de la era industrial del siglo XIX, a un modelo centrado en el aprendiz. El desafío actual consiste en provocar el desarrollo personalizado y hasta el máximo de sus posibilidades de todos y cada uno de los aprendices, celebrando la diversidad, la singularidad de cada uno, respetando la discrepancia y ayudando de modo especial a quienes más lo necesitan. Apostar decididamente por la igualdad real de oportunidades que permite la enseñanza personalizada. En tercer lugar, conviene enfatizar la complejidad e incertidumbre de la era contemporánea, con sus posibilidades y exigencias, requiere en el marco de esta amenaza, en el marco de esta enseñanza personalizada, el desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior, no meros aprendizajes de reproducción memorística de datos, de hechos, de fechas, de conceptos o de algoritmos simples, sino capacidad de analizar, contraste, diseño, experimentación, evaluación e innovación creativa, es decir, la capacidad de mirar de manera disciplinada, crítica y creativa la vida que nos rodea, aprovechar la potencia de la cooperación humana, aprender a comunicar de manera efectiva, desarrollar la capacidad de autorregulación personal, aprender a corregir los errores y aprender de manera ubicua y constante a lo largo de toda la vida. En cuarto lugar, destacar la importancia del grupo social, en el aprendizaje relevante y significativo. En el mundo actual, las interacciones y las redes son tan importantes como los contenidos. Cuidar el desarrollo de las comunidades presenciales y virtuales adecuadas a los intereses y propósitos de cada aprendiz es la clave del enriquecimiento y sostenibilidad de la formación completa de la persona como ciudadano y como profesional. En quinto lugar,
parece necesario recordar que hay múltiples formas de enseñar y cada día las herramientas y entornos digitales abren nuevas posibilidades y caminos impensables hace escasamente unas décadas para aprender, para atender la diversidad de intereses, de ritmos de aprendizaje. Plataformas, redes sociales, laboratorios, museos, enciclopedias y talleres virtuales al alcance de cualquiera, herramientas de diseño digital, espacios virtuales de cooperación, plataformas e instrumentos de realidad aumentada, herramientas de fabricación 3D. En sexto lugar, destacar la relevancia de la evaluación educativa, formativa, la que ayuda a cada individuo a comprender mejor sus fortalezas y debilidades y a mejorar sus experiencias de aprendizaje, restringiendo al máximo la evaluación sumativa, que simplemente sirve para calificar, clasificar y seleccionar. Más evaluación educativa, más ayuda, más orientación, más apoyo, tutorización cercana y menos calificación fría, externa y distante. Y en último lugar, atender y apostar de manera decidida por la formación de los mejores docentes. Si además de transmitir y explicar, el docente debe asumir la responsabilidad de provocar el aprendizaje personalizado de todos y cada uno de los aprendices, se requiere reinventar la profesión docente para formar profesionales con pasión por el saber, el descubrimiento, la ciencia, la cultura, las artes y con pasión por ayudar a aprender a todos y cada uno de los aprendices, pero de forma muy especial a quienes por diversas razones y circunstancias en esta sociedad tan desigual y tan injusta no quieren, no pueden o no saben aprender lo que la escuela les exige. Lamentablemente, las políticas de recortes y reformas ideológicas de los neoconservadores españoles se sitúan en las antípodas de estas propuestas que acabamos de ofrecer, imprescindibles para afrontar urgentemente los desafíos educativos de la compleja era contemporánea. Ya no basta con repetir el ritual privado de queja, hace falta avanzar en distintas formas de convergencia y organización para hacer útil la justificada indignación, como protesta y también como creación de nuevas prácticas como ciudadanos y como profesionales. No mojarse ante la desolación actual es tener el corazón impermeable y la mente opaca. Esperamos que este monográfico constituya un granito de arena más para estimular la reflexión, el debate, la acción comprometida y decidida de resistencia al acoso de los mercados y a favor de la educación pública que tanto debemos defender, mejorar y transformar. Ánimo, suerte y gracias. Bueno, me queda la gratísima tarea de presentar a Federico Mayor Zaragoza. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento público al profesor Mayor Zaragoza por la doble generosidad de participar en el monográfico y aceptar intervenir de manera desinteresada en el acto de presentación del mismo. Gracias también por su compromiso constante y valiente a favor de los derechos humanos. Es muy difícil sintetizar un currículum que abarca una vida tan larga y tan intensa. Destacaré algunos datos que me parecen relevantes, a sabiendas que en el tintero se quedan otros, tanto o más interesantes. Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona en el año 34, doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, institución de la que luego fue rector. Entre otras responsabilidades políticas ha desempeñado cargo de subsecretario de Educación y Ciencia, diputado del Parlamento Español, consejero del presidente del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia, diputado al Parlamento Europeo. En 1987 fue elegido director general de la UNESCO, siendo reelegido en 1993 para un segundo mandato. Presidente también de la European Research Council Expert Group para la economía basada en el conocimiento, copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de las Civilizaciones, presidente del Initiative for Science in Europe. Es miembro de múltiples organizaciones académicas y asociaciones, ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos países e instituciones y ha sido nombrado doctor honoris causa por numerosas universidades nacionales e internacionales.
Además de numerosas publicaciones científicas, el profesor Federico Mayor ha escrito 6 poemarios y varios libros de ensayo: Un mundo nuevo, Los nudos gordianos, Mañana siempre es tarde, La nueva página, Memoria del futuro, Science and Power, UNESCO, un ideal de nación, La fuerza de la palabra, Tiempo de acción. Personalmente considero, y espero que sepa perdonar este atrevimiento, porque es una interpretación mía, que la responsabilidad que marcó definitivamente su identidad y su posición en el mundo fue su presidencia de la UNESCO durante más de 10 años. Creo que se desbordó su sensibilidad humana y se forjó y radicalizó su compromiso social y político en defensa de las personas y de las culturas más desfavorecidas. Además de académico, puede considerarse un activista, un ciudadano comprometido en defensa de los derechos humanos y del territorio de lo público en general y de la educación en particular. Participa en no sé cuántas plataformas, entre ellas Stop Leiber, la plataforma de convocatoria cívica, etcétera, etcétera. Apela siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llama a la rebelión contra una propuesta que, según sus palabras, desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de la empresa y de los banqueros. Considera que su obligación es no callarse, y nosotros estamos encantados de que hable y de escucharle. Muchas gracias, mucha suerte y mucha y larga vida, ilustre profesor. Tiene la palabra el profesor don Federico Mayor Zaragoza. Don Diego Rodríguez Vargas, presidente del Ateneo. Don Juan Siles, director de la revista Ateneo del Nuevo Siglo. Puedo decirle que me parece una revista absolutamente extraordinaria y hoy poder, con esta presentación además y con este atractivo, competir con otros medios de información es muy importante, no solo por el contenido, sino por el continente. Enhorabuena muy cordial. Y a don Ángel Pérez Gómez, pues ¿qué le voy a decir? Primero, ya le decía que esto me lo quiero quedar. Lo que ha dicho sobre educación es buenísimo. Buenísimo, yo lo voy a poner también dentro de mi propio blog para que de esta manera pues tenga también y pueda contribuir a que se difunda, porque vuelvo a repetir, se contienen una serie de no solo reflexiones y de diagnósticos, sino a mí me gusta mucho como precisamente una persona que ha escrito un libro que se llama Mañana siempre es tarde, inspirado en los diagnósticos de la bioquímica perinatal, porque era necesario evitar, antes de que fuera tarde, una patología neuronal gravísima y normalmente irreversible en los niños. Y por eso yo decía, lo que me interesa son diagnósticos que me permitan la acción. Los diagnósticos perfectos, tantos diagnósticos perfectos, tanta comisión para que estudie otra vez lo que ya está estudiado, tanta realización, y ya saben lo que pasa. El diagnóstico perfecto es la autopsia, pero llega tarde. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente tener diagnósticos adecuados y propuestas para la acción. Por esto yo creo sinceramente que el profesor Ángel Pedro nos ha dado aquí una excelente, no solo un resumen de las principales contribuciones a Ateneo del Nuevo Siglo, sino también algo que es muy importante, y son tratamientos a tiempo, porque es lo que en estos momentos necesitamos, es tiempo de acción. Me dirijo también, desde luego, a las autoridades, a Encarna Soto, cómo no. Ella ha sido la perseverante, la que me ha dado una y otra vez, o sea que enhorabuena, porque yo estoy encantado de que haya tenido éxito. Y a todos los profesores, docentes, intelectuales,
a todos los que finalmente nos tocará estar dentro de muy poco en la vanguardia de esta movilización general que se avecina. Las cosas no pueden seguir como están, y no me refiero solo a España, me refiero a Europa, me refiero al mundo en su conjunto, y no cabe duda de que hace poco he escrito sobre ello. El tiempo del silencio, del miedo, de la abstención ha concluido, y seremos los docentes, los científicos, los intelectuales, los artistas, los creadores, los que sabemos que podemos tener esperanza porque podemos inventar el devenir, los que sabemos que lo único que está por hacer es el porvenir, por hacer, es lo único de nuestra esperanza. Todo lo demás ya está hecho, ya está escrito, y venga tantas veces, y lo tenemos que hacer, ojo. Tenemos que saber muy bien lo que ha acaecido, tenemos que saber muy bien lo que ha pasado, porque hay cosas que tenemos que aprender para que no vuelvan a suceder, tenemos que aprender otras para conservarlas. Y precisamente saben lo que ha sucedido, pues que en estos años aciagos que comentaba el profesor Ángel Pérez Gómez, pues hicimos exactamente lo contrario. En la década de los 80, en lugar de conservar lo que debe conservarse y cambiar lo que debe cambiarse, resulta que aceptamos que aquellos principios democráticos que establece con tanta claridad este documento luminoso por la tensión humana con que se había escrito, que es la Constitución de la UNESCO. Imagínense ustedes, en el año 45, cuando se escribe este documento, rodeados de aquella visión de víctimas, de cadáveres, del holocausto, del genocidio, de los mecanismos más abominables de exterminio, y aquella gente escriben que la humanidad se ha de guiar por unos principios democráticos, y que estos principios democráticos son muy sencillos. Todos ellos, todos, se basan en una sola piedra angular de todo el edificio, tanto institucional como conceptual, que es la igual dignidad de todos los seres humanos. Todos los seres humanos iguales en dignidad, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su sexo, sea cual sea su ideología, su religión, sea cual sea su situación, todos los seres humanos iguales en dignidad. Si realmente esto lo creemos y lo incorporamos a nuestro comportamiento, esta incorporación al comportamiento cotidiano es la base fundamental, finalmente, de la cultura, porque es lo que nos permite actuar y nos permite cultivar aquellos aspectos que consideramos especialmente relevantes. En este magnífico libro se contienen, ya no hago más referencias porque no podría superar las que ha hecho el profesor Ángel Pérez Gómez, pero se contienen diversos aspectos que una vez más nos hacen pensar, pero habiendo estas fuentes de inspiración, teniendo estos pedagogos que, incluida España, ya no hablo de Piaget, ya no hablo de estos Montessori, ya no hablo de estos grandes pedagogos que han traspasado fronteras, no, hablo de los que hemos tenido nosotros, de los que hoy tenemos una cantidad, algunos de ellos, por cierto, están también como autores en este número monográfico. ¿Cómo puede ser que, teniendo estos documentos como una Carta de la Tierra o una Constitución de la UNESCO, el preámbulo y el artículo primero, o la Carta de las Naciones Unidas, cómo puede ser que las actuales autoridades educativas españolas se informen en los informes de una organización económica como la OECD? Cada vez que me hablan del informe PISA, pues claro, me sorprende, antes viniendo
Encarna hablaba de una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra despropósito. Decía, es que es un despropósito. Bueno, pues es un despropósito que en lugar de mirar estas fuentes luminosas, estas fuentes clarividentes, porque están escritas en momentos de gran tensión humana, que nos dicen, como don Francisco Jiménez de los Ríos, que educación, es dirigir con sentido la propia vida. Fíjense qué maravilla, es dirigir la propia vida, es ser uno mismo, es actuar en virtud de las propias reflexiones y no al dictado de nadie, ni condicionado, ni con cortapisas de dogmas, ni de nada. Es ser libre. Y por eso esta maravillosa Constitución de la UNESCO, que dice en su artículo primero, lo que tenemos que hacer en el proceso educativo es contribuir a que haya personas libres y responsables. Por eso me pareció que era muy importante, sobre todo con este despropósito actual, de que educación a veces se interpreta como saber inglés, o como saber más matemáticas, porque los finlandeses, estas cosas, despropósitos que están guiando, incluso reformas educativas que se quieren además aprobar y siendo cuestiones esenciales, es decir, suprapartido político, aquellos grandes pilares de la democracia en los que lo único que vale es el rigor, en donde la geometría política juega muy poco. Pues resulta que nos lo quieren hacer pasar en virtud de una mayoría parlamentaria adquirida por una mayoría absoluta pretérita en las elecciones habidas en el año 2011 a finales. Todo esto uno se queda perplejo porque es un despropósito, porque decimos, ¿cómo se puede pensar que hoy depende de que uno sepa inglés o más matemáticas? Pues bien, se puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. Se puede saber muchas matemáticas y ser un maleducado. Maleducado es aquella persona que, en lugar de ser libre, es una persona que está condicionada, es una persona que actúa en virtud de una serie de límites, porque normalmente nos hemos hallado, y hay que reconocerlo, confinados desde un punto de vista tanto intelectual como territorial. Es verdad, aquí mismo en España, hoy todavía, pero ya mucho menos que hace 20 o 30 años, la mayor parte de la gente nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. No sabía nada de lo que pasaba más allá. En mi edad, cuando yo era joven, cuando tenía 20, 25 años, no sabíamos nada de nada. Todo nos parecía muy lejos. Del Papa teníamos estampitas, en blanco y negro. Ahora lo vemos y tal, y se hace familiares. Antes el mundo estaba muy distante, salvo nuestro entorno más inmediato. Y por eso estábamos callados, éramos obedientes, vivíamos atemorizados. Vivíamos atemorizados, ¿por qué? Pues porque de momento aparecía el poder siempre, poder masculino, siempre un poder absoluto. Unos cuantos hombres, muy pocos, mandaban sobre el resto de los hombres y sobre todo las mujeres. Las mujeres aparecían solo de tarde en tarde, esporádicamente aparecían en los escenarios del poder. Un poder que ejercían de forma mimética, es lógico. Es lógico que lo hicieran de forma mimética porque solo tenían de referencia cómo mandaban los hombres. ¿Cómo iban a saber cómo tenía que mandar una mujer? Y esto se ha repetido hasta hace bien poco. Ahora mismo igual tenemos buenos ejemplos de poder mimético. ¿Por qué? Pues porque a la mujer se la ha apartado de los escenarios del poder tradicionalmente. Bueno, pues estos seres que estaban confinados, de momento bien que llegaban los representantes del poder absoluto y les pedían su vida.
y la tenían que ofrecer sin rechistar. Es que vamos a situar, cuando a veces hacemos comparaciones y juzgamos lo que deberíamos ahora hacer, tenemos que darnos cuenta de que estamos entrando, por fortuna, en lo que la Carta de la Tierra llama un nuevo comienzo. Seguramente en muy pocos años estaremos empezando una nueva era. ¿Por qué? Pues porque por primera vez seremos libres y por primera vez seremos responsables. Porque hasta ahora no hemos podido ser libres. ¿Por qué? Pues porque estábamos confinados. ¿Por qué? Porque teníamos que ofrecer nuestra vida sin rechistar. Aunque la causa que los designios del poder defendía fuera exactamente la opuesta a la propia. Es decir, ha habido una dependencia total y ha habido, por tanto, pues una vida de súbditos, de vasallos, no de ciudadanos. No hemos sido ciudadanos. Yo recuerdo, me impresionó tanto desde el primer momento en que lo leí, hace muchos años, este preámbulo que yo ruego a todos aquellos que de momento estén, hay días pues grises, en que nos levantamos con pocos destellos, que lean el preámbulo de la Declaración Universal, que es una maravilla, porque te dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Fijémonos hasta qué punto esto significa que los que escribieron con Eleanor Roosevelt, con Archibald MacLeish, con René Cassin, los que escribieron aquellas maravillosas líneas, eran personas que estaban convencidas de que teníamos ya que acercarnos a otra época, en donde la humanidad tenía que liberarse del miedo. Pero es que en el segundo párrafo se llega a más y se dice, los seres humanos, si no se aplican, si no les permiten el ejercicio de estos derechos humanos, pueden verse compelidos a la rebelión. Fíjense ustedes, que es fantástico. O sea, que nos dicen, hombre, no se trata solo de que estéis molestos o que estéis... No, es que podéis rebelaros. La rebelión, bien entendido, pacífica, la rebelión, en la cual lo que uno hace es que argumenta y logra, precisamente por el número de voces, por el clamor popular, puede lograr que cambien tantas cosas sin necesidad de utilizar lo que siempre ha utilizado el poder, que es la fuerza. Si quieres la paz, prepara la guerra. No me he cansado de repetir que esto es este adagio perverso que desde el origen de los tiempos ha prevalecido, siempre animado, esto sí, por los productores de armamento. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y de modo, lo que hacemos es que preparamos la guerra. Y también cito con mucha frecuencia, pues son cosas que conviene que nos demos cuenta de dónde han estado los nudos del poder. Cuando hay un presidente como Woodrow Wilson, que al final de la Primera Guerra Mundial llega de Nueva York a Brest con su convenio para la paz permanente basado en Kant, y dice, bueno, señores, se ha acabado, a partir de ahora ya la paz. Y le dice, oiga, señor presidente, ¿a usted quién le ha votado para qué es eso de la paz? A usted le hemos votado para que garantice usted la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, para que seamos el país más fuerte de la Tierra. Para eso le hemos votado a usted. Y fíjense ustedes, hasta qué punto el Partido Republicano ha sido influyente en este perfil general de los Estados Unidos de Norteamérica, que no dejan que el presidente Wilson lleve a efecto lo que era su propósito fundamental al crear la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, y crea también el Tribunal de Justicia Permanente, Tribunal Internacional. Resulta que no dejan que los Estados Unidos sean miembro de la Sociedad de Naciones que el propio presidente de los Estados Unidos había creado. Claro, ya ven lo que pasa y se llega a otra guerra. ¿Por qué? Pues porque las maquinarias de producción de armamento
En el año 2007 es el último año que tengo de referencia. Ahora, gracias a Obama, está bajando considerablemente el presupuesto en los Estados Unidos. Pero el presupuesto del año 2007 fue de 862.000 millones de dólares. No puede ser. Que son estos disparates, estos despropósitos. Carmen, es que no podemos imaginar que esto sea lo que precisamente refleja a una sociedad. 8 veces más que el país que viene a continuación, que es China. China, otro despropósito. Un país que, como ustedes saben, pues ha sido originado por la codicia e irresponsabilidad. Son palabras del presidente Obama. Greed and irresponsibility. Ha habido aquí únicamente a ver cómo ganamos más dinero. Pues venga, vamos a producir todo en China. Vamos a hacer la deslocalización productiva si ganamos más dinero, sí. ¡Qué barbaridad! Hemos hecho de un país que es una dictadura comunista, hemos hecho el país hoy un coloso capitalista. Hemos hecho un país en el que siempre miramos a otro lado. Por cierto, especialidad, no académica, pero especialidad de la mayor parte de los países occidentales, que llegan a estos países y siempre miran hacia otro lado. Y no miran las condiciones laborales, ni miran las formas en que estos habitantes de estos países pueden cumplir los derechos humanos. Pero lo cierto es que la deslocalización productiva, que en estos momentos yo creo que es desmesurada y que tendrá que corregirse, en esta deslocalización productiva, lo que es absolutamente cierto y que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora China ha sido la fábrica del mundo. Ahora empieza a ser la fábrica para el mundo. Y esto es totalmente distinto, porque ¿qué es lo que sucede? Pues ahora sucede que ya no hace aquello que le encargamos, sino que nos dice, yo tengo mejor tecnología, se lo hago mejor e incluso más barato. Ojo, porque estamos jugando con algo tan importante como es la propia autoestima, como es el que haya países que de momento se den cuenta que se han convertido exclusivamente en clientes, en consumidores, y que lo que realizan son funciones de servicios que por otra parte son progresivamente automatizados. Hace tan solo 30 años veíamos una fábrica automatizada, pero cada 5 máquinas había un operario para mirar. Ahora, en lugar de un operario, ponen un robot. Y a su vez los robots están todos ellos coordinados por códigos de barras. ¡Qué maravilla! Porque no cabe duda alguna de que la sustitución de la fuerza física por la fuerza intelectual, esto es lo que tenemos todos que procurar. Pero esto lleva también a un cambio conceptual de lo que significa el empleo y de lo que significa el trabajo. Seguimos dando que ahora vamos a crear empleo, pero ¿cómo vamos a crear empleo si tenemos esta mano de obra tan sustituida, y bien sustituida, por máquinas? ¿Cómo vamos a crear empleo si tenemos aquel que todavía requiere las manos humanas, de human touch, no de human tech? Pues ya la tenemos también deslocalizada y lo hacen en países donde la mano de obra tiene un precio irrisorio al lado del nuestro. Todo ello nos lleva, por tanto, a configurar este nuevo mundo ante el que nos encontramos, estos nuevos desafíos, y decir, ¿cómo pueden resolverse estos desafíos? Primero, por seres humanos libres, que no tengan prejuicios, que no piensen siempre que hay algo que les lleva a decir no lo que piensan, sino lo que les dicen que tiene que decir. Estos seres humanos liberados del miedo, liberados de la obediencia, liberados de la dependencia. Estos seres humanos independientes y responsables,
que saben que la responsabilidad estriba precisamente en aplicar este maravilloso plural del yo en castellano y en catalán también. Esto no lo tiene ni el inglés ni el francés, esto de nosotros. El plural del yo es nosotros, es decir, ya estamos siempre en relación con el otro. Esta visión de que yo soy en el otro y soy por el otro, esto es absolutamente fundamental para que vayamos siendo progresivamente libres y responsables, porque pensemos siempre en los demás. La capacidad de comparar es una base ética esencial, porque al comparar no solo apreciamos más lo que tenemos, sino que conocemos las precariedades ajenas, y de esta manera podemos también hacer lo que finalmente importa, es que nuestro comportamiento cotidiano sea un comportamiento caracterizado por libre y responsable, y que esta libertad y responsabilidad sea la que ejercemos durante toda la vida. La educación muchas veces da la impresión de que es la escuela. No, la educación no es la escuela. La educación es toda la vida. Y toda la vida significa el papel esencial de los progenitores y desde luego de los maestros, de las maestras, de los profesores, desde luego. Pero ¿y la sociedad? Y cuando hablamos también a veces, yo veo estas reacciones en algún tipo de prensa, de los que siempre están diciendo que las escuelas, sobre todo las públicas, dices, pero usted es padre de familia, ¿cuántas veces ha ido a la reunión de las APAs? ¿Cuántas veces se ha preocupado usted de asistir a este proceso educativo que debe hacer de su hijo o de su hija un ser libre y responsable? Las madres, hay que reconocerlo, suelen cumplir mucho mejor, pero tenemos que esforzarnos en que sean todos los actores, todos los agentes educativos los que funcionen, y los medios de comunicación, Esta es otra. Yo recuerdo precisamente una primera página de uno de los periódicos que desgraciadamente son la voz de su amo, por cierto, que tenemos en nuestro país, que llevaba en su primera página una cosa que decía decadencia moral de la educación en España. Y casi tapando esta frase había una imagen de una mujer muy bella, por cierto, que decía, la vida es sexo. Y no les digo lo que decía a continuación porque me parece innecesario. Lo único que quiero es decir, ojo, que la educación no es de los profesores, que la educación no es responsabilidad de los maestros, que la educación es un proceso en el cual todos, la sociedad, los maestros, los padres, los familiares, todos tenemos que sentirnos implicados, porque además se produce durante toda la vida, educación para todos a lo largo de toda la vida. Así es como se llama felizmente el gran proyecto educativo de la UNESCO. Antes se decía alfabetización y educación de base. Como ustedes ven, era limitativo, porque además se daba la impresión de que esto era alfabetización de los niños en la escuela y educación de base de los niños, para que siguieran siendo obedientes. Pues no, educación para todos a lo largo de toda la vida. Tenemos que tener en cuenta el cómo, el para qué, el para ser seres que sean libres y que sean responsables y que sepan pensar en los demás y que sepan pensar en esta responsabilidad intergeneracional que el presidente Obama ha puesto de relieve una y otra vez y ha dicho la gran responsabilidad, el compromiso supremo de cada generación es la siguiente. Tenemos que tener en cuenta que estamos ahora todos preocupados exclusivamente de la prima de riesgo, que nadie sabe muy bien lo que es, y del déficit y de la deuda,
Y sin embargo, estamos olvidándonos de que se está deteriorando el medio ambiente, que se está deteriorando el suelo, de que se está deteriorando el aire, de que se está fundiendo el Ártico. Pero no puede ser. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es pensar en el legado que dejamos, un legado de habitabilidad a las generaciones venideras. Y todo eso no se puede ocultar, no se puede ocultar, y hay que reconocer que hacen grandes esfuerzos para ocultarlo. Y esto es una de las cosas que yo les quería decir, y por eso qué maravilla que hoy tengamos este ciberespacio, que tengamos la posibilidad de expresarnos todos, que el tiempo del silencio haya concluido, que el tiempo de la obediencia haya concluido, que podamos decir lo que pensamos, que no necesitemos que nadie nos autorice consultas para decir lo que queremos. ¡Qué bien! Pero al mismo tiempo decirles, ojo, porque hay una reacción clarísima por parte de los poderes, del gran dominio en general, que es un inmenso poder mediático. Un poder mediático que dice, hay una desafección política clarísima, en general hay una desafección religiosa, también clarísima, al menos institucional, más de las iglesias que de los contenidos religiosos. Pero lo que es cierto es que en cambio hay una pasión futbolística, que hay una pertenencia, que a mí me encanta lo de viva el Betisman que pierda, pero llevado a extremos, en estos momentos tenemos fútbol todos los días. Les puedo asegurar que a mí el fútbol me gusta, y me ha gustado mucho. En el año 46 yo recuerdo que iba de la mano de mi padre a las Corts, y después les advierto que soy del Barcelona ocasionalmente, porque mis nietos, unos son del Madrid, otros son del Atlético, otros son de no sé qué, pero lo que sí que les puedo decir es que me gusta como espectáculo. Ahora, no tanto, oiga, es que ahora tenemos todo el día, pueden ustedes abrir a la hora que quieran, todo eso, ojo, porque no es inocente. Todo eso es un poder mediático inmenso que procura que los ciudadanos, la mayor parte de ellos, no se inmuten. El uniformismo, esta manera de actuar que hace que la mayor parte de la gente la tienes que sacudir un poco y despertar y decir, ojo, que eso también está yendo contra ti. ¿Por qué? Pues porque para ellos es más importante, y poco a poco se ha convertido en una pasión de su vida, que además también llega, como antes comentábamos, a estos despropósitos. Porque yo comprendo que por un futbolista bueno, pues se paguen, hombre, no tanto, porque eso de que hay un futbolista ahora que gana 2.400 euros a la hora, todo esto son barbaridades, se acabó, son barbaridades, no se deberían consentir. Pero en fin, pero cuando yo vi que había 60.000 personas reunidas en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, para presenciar a un entrenador, entonces ya sí que me quedé todavía más perplejo. Pero me quedé más perplejo al ver en la televisión a un señor que saltaba de la mano de su hijo y decía, es el día más feliz de mi vida. Pues vaya una felicidad la que proporcionaba el señor Mourinho a este caballero y a su... No, digo todo eso porque es muy serio. Es decir, tenemos que educar precisamente fomentando estas capacidades creadoras que distinguen a la especie humana. Tenemos que educar en la filosofía. La filosofía es esencial, que lo sepa el señor Bert, que sepa que las enseñanzas artísticas son fundamentales porque son las que nos permiten decir, caramba, yo puedo inventar mi futuro, yo puedo decidir, yo puedo diseñar lo que quiero hacer el día de mañana. Esto es fundamental. A mí una de las declaraciones más impresionantes y que más han influido en mi vida era el mes de junio del año 63, fíjense, hacía muchos años. Era un día en que el presidente Kennedy pronunciaba, y esta frase yo le he repetido después,
porque creo que nos la tenemos que aprender de memoria. Decía, no hay ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que cada ser humano único es capaz de crear. Que cada ser humano único es capaz de inventar su futuro. Es capaz de ser el mismo y no ser otro. Es capaz de actuar en virtud de sus propias reflexiones y no de las de los otros. Esto es fantástico. Por esto, Jacques Delors, cuando en el año 92 le pedí en la UNESCO que presidiera una comisión de pedagogos y de ilustres representantes de la educación de todo el mundo, vinieron después y me presentaron este informe para educación en el siglo XXI que dice: educación consiste sobre todo en 4 vías, avenidas le llamaban ellos fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Estos son los 4 grandes pilares de la educación. Y yo añadí aprender a emprender. ¿Y por qué añadí aprender a emprender? Pues lo añadí porque tenía una experiencia de hace muchos años. Cuando yo estaba en Granada fui a trabajar con un profesor, el profesor Hans Krebs, en la Universidad de Oxford. Y al llegar al condado de Oxford vi que en el emblema de Oxford ponía sapere aude, atrévete a saber. Estos ingleses, la verdad, es que no sé si se han fijado, nos hacen aprender a todos el inglés, pero después ellos en sus emblemas utilizan el francés, el griego, el latín. Bueno, pues en este caso era el latín, sapere aude. Bueno, pues al cabo de un tiempo, cuando yo ya me iba de Oxford, pensé que es cierto que es muy importante atreverse a saber, a condición de que después seamos capaces de saber atreverse. Porque si no nos atrevemos, el conocimiento que poseemos es un conocimiento inútil. Lo que importa es riesgo, sin conocimiento peligroso. Conocimiento sin riesgo inútil. Si uno no se atreve después a exponer lo que piensa. Ahora que hay uno de los grandes beneficios del progreso científico es la longevidad. Cuando yo tenía 20 años se decía, ayer en el paso de cebra un coche atropelló a un anciano señor de 60 años. Bueno, pues ahora ya no somos ancianos señores a los 60 años, ni quizás unos cuantos más. Bueno, pero lo que es cierto es que la longevidad nos da algo que es un tesoro, que es la experiencia personal. Esta experiencia personal que normalmente es inexplorada, que normalmente no nos atrevemos a comunicar a nadie, y tenemos que atrevernos a pasar esta experiencia que es el balance de nuestros errores, de nuestros aciertos. En el fondo es el balance de nuestra vida. Y en nuestra vida hemos inventado muchas cosas, hemos plantado muchas semillas. Algunas de ellas no sabemos si han dado fruto o no, pero lo que es cierto es que normalmente hemos plantado semillas. A veces en surcos, cavados en pedregales, no en tierra preparada precisamente para cosechas ubérrimas, no. Bueno, pues todo eso es lo que ahora tenemos que ofrecer. Recuerdo en el año, debía ser años 68 o 70, visitaba la Universidad de Stanford en California con un gran personaje, el profesor Severo Ochoa. Y me gusta decirlo de gran personaje, Severo Ochoa, aquí, en Málaga. Y al llegar a la Universidad de Stanford vimos una gran fotografía de una persona que por su imagen era ya una persona mayor. Y ponía, no nos niegue su experiencia. Pues esto es lo que tenemos ahora que reclamar. Tenemos que decirle a las autoridades y especialmente al señor ministro, tenemos que decirle, ¿por qué no utiliza usted esta inmensa experiencia que tiene usted? Estos magníficos maestros, que lo digo como exdirector general de la UNESCO, docentes que tiene nuestro país. ¿Por qué no se los utiliza? Y en lugar de esto utiliza usted estos informes
interesados, que quieren convertirnos en consumidores en lugar de ciudadanos libres y responsables. O sea que tenemos, por tanto, que aplicarnos aquí la lección. Por cierto, también lo he contado muchas veces, pero me gusta repetirlo porque son de estas lecciones que es bueno que un ejemplo vale más que 100 sermones. Un día estaba en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Ya se pueden ustedes imaginar el director general de la UNESCO con el presidente, vicepresidente, ministro y pum, coches negros. Y estaba la directora del centro, un centro que se acababa de restaurar cerca de la capital. Una mujer de unos 55 años, muy bella. Yo la vi que estaba sonriendo y pensé que sonreía de satisfacción. Y al cabo de un rato pensé, ¿será satisfacción o de ironía? Pues bien, era lo segundo. Era lo segundo, ¿por qué? Pues porque, claro, estaba viendo a un señor que venía de lejos y que estaba hablando de educación en África. Y ella, pues claro, miraba como diciendo, este que sabe. Y después su propio presidente, que también hablaba de educación en África, y no hablaron los que tenían que hablar, que son los que saben, que son los maestros. Bueno, pues al acabar, vino a verme esta mujer. Por cierto, casi siempre son las mujeres las que se atreven a poner estas preguntas a un director general de la UNESCO, a una persona. Bueno, y me dijo, mire, me ha gustado lo que ha dicho, pero ¿usted cree sinceramente que la UNESCO tiene que venir a dar lecciones de educación en África a los maestros de África? Dice, pero no es la UNESCO, es UNICEF. Pero no es UNICEF, son las ONGs que con la mejor buena voluntad nos llegan aquí, niños y niñas de otros países, que nos vienen a decir cómo tenemos nosotros que educar. Y dijo, solidaridad sí, pero esto es una ofensa. Los consejos sobre educación en África los tenemos que dar los maestros africanos. Fíjense si me impresionó lo que me dijo, que le contesté, tendrá usted noticias mías antes de un mes. Efectivamente, llegué a la UNESCO, reuní a todos los del sector de educación, iban con su manual de educación de la UNESCO y les dije, a partir de ahora este manual no lo tienen, no, pero lo ponen ustedes en un anaquel, lo ponen ustedes en la biblioteca, lo dejan ustedes allí, porque a partir de ahora el gran programa de la UNESCO se llamará Audience África, Audience Asia, Audience América Latina, o sea, a la escucha de África, a la escucha de Asia, a la escucha. Y es que es así como tenemos que proceder. Son los maestros los que saben educación. Tenía razón aquella maestra de Ouagadougou. Y entonces la escribí y le dije, mire, usted ha provocado todo eso. Y ahora no la nombro a usted presidente, porque me dirá, hoy si lo llego a saber no lo digo. Pero nombré a la que hoy es mujer de Nelson Mandela, nombré a Graça Machel, porque Graça Machel sí, que ya había sido ministra en su propio país, en Mozambique, es una mujer de una formación tanto cultural como educativa extraordinaria. Bueno, no quiero ya cansarles más, les quiero decir que son los seres humanos libres y responsables los que pueden liderar este cambio que se va a producir en muy pocos años. Porque ahora ya tenemos la posibilidad de comparar a escala mundial, sabemos lo que pasa en todo el mundo, ya tenemos esta capacidad de expresarnos libremente, porque podemos decir lo que queramos en las redes sociales, ya tenemos algo que es fundamental, tenemos a más mujeres en la toma de decisiones. Yo no me canso de repetir, porque fue otra de las cosas inspiradoras que me dijo el presidente Mandela. Me dijo, mire, mientras no haya como mínimo un 25 a 30% de mujeres en la toma de decisiones, no tenemos nada que hacer, porque los hombres seguiremos utilizando la fuerza. Es la mujer la que atrasa, retrasa, aplaza el uso de la fuerza, la que prefiere no utilizarla,
la que prefiere utilizar la palabra. Y el gran paso, la gran transición es de la fuerza a la palabra. Esta transición se está avecinando. Esta transición puede ser, unido a lo que antes decía el profesor Ángel Gómez, unida a esta inmensa capacidad que hoy tenemos de expresarnos por los medios, unida a esta capacidad conceptual de ver el conjunto del mundo y no solo una parte, estoy seguro que en muy poco tiempo no presenciaremos una época de cambios, como se ha dicho, sino un cambio de época. Y a este cambio de época les puedo asegurar que habrán contribuido mucho publicaciones, seminarios, realizaciones como las que representa este excelente ejemplar del Ateneo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Medio minuto nada más para despedir y cerrar el acto. Muchas gracias, don Federico Mayor Zaragoza, por la magnífica lección de experiencia y por la cita de ese poema suyo que a mí siempre me ha cautivado, el de los surcos y de las semillas. Yo creo que hoy también usted ha sembrado en este Ateneo. Quiero empecé agradeciendo a toda la gente, a todo el público, colaboradores, etc. Pero ahora quiero agradecer a 4 personas únicas del protocolo que nosotros invitamos, solemos invitar para este tipo de actos. Invitamos a parlamentarios, concejales, autoridades de todos los partidos políticos, de todas las administraciones, pero hoy solamente 4 representantes de estos ámbitos institucionales están aquí. Quiero agradecerle a la vicerrectora de Extensión Universitaria, nueva vicerrectora, con la que vamos a colaborar a partir de ahora, Universidad y Ateneo, al director del Museo Picasso, con el que esperamos también hacer algunas colaboraciones, ya hemos hablado de ello, a María Gámez, que es la portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento, a Manuel Hurtado, concejal del Partido Socialista también. Muchas gracias, porque sois los únicos del protocolo que hemos invitado, que estáis hoy aquí presentes. Y por último, para que este espacio de libertad que es el Ateneo de Málaga siga vivo, os necesitamos. Necesitamos crecer el número de socios. Os invitamos seriamente a ser socios y socias del Ateneo, que es lo mismo que implicarse con un modelo cultural independiente y de compromiso. Os invito también finalmente a degustar unas tapas y un buen vino por gentileza de la Empresa Pública de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. El servicio es del Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona, cuyo director Antonio Carrillo, amigo del Ateneo, está aquí con nosotros, esperando ya que den por finalizado el acto. Finalmente, este monográfico Ateneo del Nuevo Siglo es el último de la etapa que iniciamos hace 4 años. El 12 de noviembre, una renovada junta directiva seguirá haciendo suyas las palabras de Unamuno, que Unamuno dijo en el Ateneo de Valencia y que oportunamente utilizó Federico Mayor Zaragoza en su discurso de toma de posesión como director general de la UNESCO. Y con esas palabras voy a terminar. La libertad no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino de dar alas. No la de pensar, sino la de dar pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura, es la educación. Muchas gracias.